Bueno, mi nombre es Yami Lambert y vamos a explicar en Dreamweaver lo que se refiere a texto y formato. Primero que nada, ya tenemos configurado un sitio web. Vamos a expandir el panel y tengo una página llamada index.html con la cual voy a trabajar. Le vamos a dar doble clic para editarla y ustedes van a ver que Dreamweaver se comporta como un editor de texto. Vamos a escribir bienvenidos a mi sitio web. Por ejemplo, si damos enter, se hace una separación de párrafo. Podemos ver acá en la barra de estado del documento que se inserta la marca P. Vamos a ponerle consultar nuestros productos. Y si queremos un salto de línea, un quiebre de línea, presionamos Shift Enter. Consultar nuestros servicios puede ser, ¿no? Entonces presiono otra vez Enter, un salto de párrafo. Ustedes van a ver que en la parte superior siempre es recomendable ir grabando lo que vamos avanzando. Se pone un asterisco en el nombre del archivo indicándonos que no hemos grabado. Entonces tenemos que presionar Control S o también archivo guardar, ¿no? Cualquiera de los dos atajos. Entonces, a nivel de texto, Dreamweaver se comporta como que si fuese Word. Comenzamos a escribir, dar Enter o Shift Enter dependiendo de la necesidad de párrafos o saltos de líneas o quiebres de línea. Y podemos confirmarlo con el código fuente, ¿no? Nos vamos a la vista código y ustedes pueden ver ahí la marca P y, por ejemplo, en el caso de Shift Enter, la marca BR. Entonces, ahora, en cuanto al inspector de propiedades, que tenemos el panel que está ubicado en la parte de abajo, que también lo cargamos con ventana propiedades si no estuviese, ¿no? O control F3. Por ejemplo, podemos seleccionar nuestro texto. Podemos trabajar con nuestro texto y hacer algunas características. Por ejemplo, el tipo de párrafo. Por ejemplo, está de manera predeterminada en párrafo. Podemos poner el encabezado 1, que es el encabezado más grande, hasta encabezado 6, que es el más pequeño. Podemos ponerle formato predeterminado, que es texto preformat, texto con la marca pre. ¿Sí? Le voy a dejar aquí encabezado 2. Podemos también seleccionar algún tipo de clase si es que creamos una regla de estilo CSS, que aún no la he creado. Podemos ponerle negrita, cursiva, hacer listas sin ordenar o listas con viñetas, listas ordenadas, sangría, hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, estilos con ID para poder hacer enlaces. Entonces, aparentemente aquí tenemos un poco limitado, por ejemplo, no tenemos la alineación, el tipo de fuente, bastante limitado. Pero ustedes van a ver que el inspector de propiedades tiene dos botones del lado izquierdo, que tiene HTML y CSS. Donde ahí tenemos, por ejemplo, ya la fuente, la alineación, el tamaño, el color de la letra, ¿no? Pero debemos recordar que esto se haría con una regla de hojas de estilo, en todo caso. Ahora, Dreamweaver también tiene el menú formato, donde podemos hacer alguna de las mismas opciones que tenemos en el de propiedades. Por ejemplo, sangría, hacia adentro o anular la sangría. Formato de párrafo, donde estaría pues párrafo, encabezado 1 hasta encabezado 6, y también el texto preformateado, ¿no? También podríamos cambiarlo desde acá sin ningún problema. Por ejemplo, ahí encabezado 2 le voy a dejar la alineación, por ejemplo, izquierda, centrado, derecha o texto justificado, le voy a poner centrado. Podemos también tener el concepto de lista, ¿no? Las tres tipos de listas: listas sin ordenar, que son listas con viñetas; listas ordenadas, donde podemos establecer el criterio de orden; y las listas de definición para conceptos, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí en la parte de abajo. Las listas también tenemos los atajos aquí para las listas sin ordenar o las listas ordenadas. Por ejemplo, vamos a empezar una lista sin ordenar. Vamos a poner 1, 2, 3. Si damos un enter, terminamos con la lista. Vamos a hacer otra lista ordenada, un criterio numérico, por ejemplo 1, 2, 3, ahí terminamos. ¿Okay? Entonces, con esto estaríamos haciendo lo mismo que las opciones de listas sin ordenar o ordenada. Una lista de definición es cuando quisiéramos trabajar con conceptos. Por ejemplo, lista de definición, ustedes van a ver que ahí me pide, por ejemplo, FTP, que sería el concepto. Enter, automáticamente le da un tabulador. Vamos a ponerle aquí protocolo de
transferencia de archivos, enter, regresa otra vez, por ejemplo, vamos a poner aquí internet, enter, entonces vamos a ponerle red de redes, por ejemplo, ¿no? Entonces esta es una lista de definición, doy enter, termino con mi lista de definición, control S, vamos grabando, ¿ok? Ahora también hay atributos. Ustedes, por ejemplo, ingresan a una lista, pueden ir y revisar sus atributos o propiedades, donde, por ejemplo, las listas con viñetas, en el caso del estilo, podemos hacerlas con círculos o viñetas o un cuadrado, por ejemplo. ¿Sí ven? Las podemos cambiar. Lo mismo sería para las listas ordenadas. De manera predeterminada siempre es numérico, pero en las propiedades podemos decirle, por ejemplo, en el estilo, números romanos en minúscula, números romanos en mayúscula, orden alfabético en minúscula, orden alfabético en mayúscula, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a ponerle números romanos en mayúscula. ¿Sí? Y también aquí podríamos configurar en estas listas ordenadas desde dónde comienza a contar, por ejemplo, desde el cuarto elemento. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver que a partir de donde estoy ubicado comienza a contar a partir del cuarto elemento, ¿no? 4, 5. Podría hacerlo con el de acá, suponiendo que quisiera desde el primer elemento, por ejemplo. Vamos a quitarle aquí el número 4. Entonces me voy a ubicar en 1. Y no solamente vamos a cambiar, pues, si quisiéramos en orden alfabético, en minúsculas, y le ponemos, por ejemplo, así mismo del cuarto elemento, ¿no? Entonces ahí contaría D, E, F. ¿Okay? Ahora, también en el menú formato tenemos la parte de fuente. Entonces vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar bienvenidos a mi sitio web. Vamos a formato y tenemos fuente. Ustedes van a ver que esta lista de fuentes siempre están de A3. Eso es porque si yo selecciono cualquiera de ellas, primero se va a probar con Verdana. Por ejemplo, en el caso de la primera, Verdana. Si el navegador, el usuario no tiene instalado Verdana, pues el navegador prueba con Génova, y si no tiene esta fuente, prueba con sans serif. Y si no tuviese ninguna de las tres, pues se configuraría o se pondría con la fuente predeterminada del navegador. Ahora, cuando seleccionemos la fuente, esto utiliza estilos CSS. Entonces nos va a aparecer aquí una pantalla que dice nueva regla de estilo o CSS. Entonces vamos a ponerle un nombre lógico, estilo 1, que se graba en este documento, y le ponemos a aceptar. Entonces ahí ya tenemos cambiada la fuente a Génova. Si vemos el código, ustedes van a ver que esto no se hace con la marca font. Si ven, no se hace con la marca font, sino que utiliza un estilo tipo class, y acá arriba estaría estilo 1, Verdana, Génova y sans serif, ¿no? Por ejemplo, vámonos por acá, podríamos seleccionar nuestro texto de consultar. Vámonos a formato, entonces tenemos ahí la fuente. Si quisiéramos, o sea, ninguna de estas tres es la fuente que nosotros quisiéramos agrupar, podemos editar la lista de fuentes y comenzar a crear nosotros mismos nuestro grupo. Ustedes van a ver que aquí están todas las preestablecidas, y aquí tenemos una opción que dice añadir fuentes de la lista siguiente, y comenzamos aquí a agrupar. No necesariamente tienen que ser 3, pueden ser varias, pueden ser 4, por ejemplo, pueden ser 5, en el número de fuentes, según nuestro criterio, ¿no? Y le ponemos a aceptar. Entonces con ello ya nos va a aparecer aquí, ¿se ven? Mis 4 fuentes que las agrupé, ¿no? Ahora, igualmente, si yo la selecciono, ya sabemos que esto se hace con una hoja de estilo, un CSS. Vamos a ponerle estilo 2 y listo. ¿Okay? Luego tenemos la parte de estilo CSS, que eso lo vamos a revisar en otro taller, y la parte de color. Vamos a poner, por ejemplo, un texto acá al final. Por ejemplo, este texto tiene color. ¿Okay? Bueno, aquí también los colores se manejan con estilos. Vamos aquí a la opción de color, ahí seleccionamos uno, por ejemplo rojo, ponemos a aceptar y nos pide crear un estilo. Vamos a crearle estilo 3 y se pone de color rojo. ¿Okay? Esto de los estilos realmente es muy útil, y en la parte de cosas repetitivas ahondaremos más en ese capítulo. Si yo me voy al código fuente, en la parte superior debemos tener los 3 estilos que hemos
definido para nuestro texto. Yo aquí podría, con conocimientos de CSS, podría poner por ejemplo color y decirle por ejemplo que el estilo 1, que era el bienvenidos a mi sitio web, sea de color rojo, y regreso. Entonces ahí aparece modificado. Vamos a grabar y vamos a hacer una vista previa en el navegador principal, que sería en mi caso Firefox, ¿sí? Para ver cómo nos va quedando nuestra página web. Entonces ahí tenemos esto de texto y formato en el caso de Dreamweaver. Con eso pues hasta ahí con este capítulo.